El estoicismo ofrece una perspectiva rica y profunda sobre el valor de la soledad para el desarrollo del carácter. En el torbellino de las opiniones externas, en la búsqueda incesante de validación, ¿alguna vez te has preguntado dónde reside la verdadera fortaleza? ¿Dónde se forja un carácter inquebrantable, inmune a los vaivenes de la fortuna? Hoy, nos adentramos en la sabiduría ancestral del estoicismo, una filosofía que durante siglos ha guiado a individuos hacia la virtud y la serenidad. Exploraremos un concepto fundamental para los estoicos, el poder transformador de la soledad en la forja de nuestro carácter. No una soledad impuesta por el aislamiento, sino una soledad elegida, un retiro estratégico hacia nuestro propio interior, donde podemos cultivar la autodisciplina, la resiliencia y la sabiduría. Acompáñanos en este viaje introspectivo, donde descubriremos cómo el silencio y la reflexión solitaria pueden convertirse en el crisol donde se templa el acero de nuestro carácter, al estilo de los grandes maestros estoicos. Ahora bien, si estás listo para abrazar la soledad y sentirte bien con el poder del estoicismo, entonces ve hasta los comentarios y escribe: me aferro a mi carácter para sentirme fuerte en la soledad. Escríbelo ahora y comienza tu crecimiento con el estoicismo. Empecemos. Segmento 1. La soledad como escenario para la autoevaluación estoica. En la filosofía estoica, el autoconocimiento no es un lujo, sino un deber fundamental, el cimiento sobre el cual se construye una vida virtuosa y serena. Y es en la quietud de la soledad donde este proceso de introspección florece con mayor intensidad. Alejados del ruido ensordecedor de las opiniones ajenas, de las constantes demandas del mundo exterior, la soledad nos ofrece un espejo nítido para observar nuestra propia alma. Para el estoico, la mayoría de nuestras aflicciones provienen de nuestro juicio sobre los eventos externos, no de los eventos en sí mismos. La soledad se convierte en el escenario ideal para examinar estos juicios sin la influencia de otros. Séneca, uno de los pilares del estoicismo, nos instaba a realizar un examen de conciencia diario. No se trataba de un ejercicio de autocrítica despiadada, sino de una evaluación honesta de nuestras acciones y pensamientos. En la soledad de la noche, o en cualquier momento de recogimiento, nos invitaba a preguntarnos: ¿qué errores he cometido hoy? ¿Qué virtudes he cultivado? ¿En qué aspectos puedo mejorar? Marco Aurelio dedicaba tiempo en soledad a escribir sus Meditaciones, un ejercicio de autoconciencia y recordatorio de los principios estoicos. Epicteto nos enseñaba a distinguir entre lo que podemos controlar, nuestros pensamientos y acciones, y lo que no, el mundo externo. En la quietud de la soledad, podemos hacernos preguntas cruciales desde una perspectiva estoica. ¿Estoy actuando de acuerdo con la virtud, sabiduría, justicia, coraje, templanza? ¿Me dejo llevar por las pasiones y los deseos irracionales? ¿Estoy enfocando mi energía en lo que realmente importa y puedo controlar? La soledad nos brinda la oportunidad de confrontar nuestras propias inconsistencias. En el bullicio de la vida social, a menudo nos presentamos de una manera que consideramos aceptable para los demás, incluso si eso implica ocultar nuestras verdaderas motivaciones o debilidades. Pero en la soledad, despojados de la necesidad de mantener una fachada, podemos vernos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Marco Aurelio, el emperador filósofo, convirtió la soledad de sus campañas militares en un espacio para la reflexión profunda. Sus meditaciones son un testimonio del poder de la introspección solitaria. En ellas, se recordaba constantemente los principios estoicos, se examinaba sus propias acciones y se preparaba mentalmente para los desafíos del día siguiente. La soledad era su santuario, un lugar donde podía reconectar con su propia razón y con la naturaleza del universo. Un aspecto crucial de la autoevaluación estoica en la soledad es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. En la quietud, podemos analizar nuestras reacciones ante los eventos externos y preguntarnos: ¿estoy sufriendo por algo que realmente puedo controlar? ¿O estoy permitiendo que factores externos dicten mi estado interior? La soledad nos ayuda a internalizar la idea de que nuestra paz reside en la gestión de nuestras propias respuestas, no en la manipulación del mundo. Epicteto, el esclavo convertido en maestro, enfatizaba la importancia de nuestras interpretaciones. En la soledad, podemos examinar nuestras propias opiniones sobre los eventos. ¿Son racionales? ¿Están alineadas con la virtud? ¿O están teñidas de prejuicios, miedos o deseos irracionales?
La soledad nos permite cuestionar nuestras propias narrativas y construir una comprensión más objetiva de la realidad. La práctica de la atención plena, aunque no exclusivamente estoica, se alinea perfectamente con el espíritu de la autoevaluación solitaria. En la soledad, podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin aferrarnos a ellos ni juzgarlos. Esta observación desapegada nos permite comprender mejor nuestros patrones de pensamiento y nuestras tendencias emocionales, allanando el camino para una respuesta más racional y virtuosa en el futuro. La soledad, entonces, no es un vacío, sino un espacio lleno de potencial para el autodescubrimiento. Es el laboratorio donde podemos experimentar con nuestros propios pensamientos y emociones, analizar nuestras acciones pasadas y planificar nuestras intenciones futuras, todo bajo la guía de la razón y los principios estoicos. Es en este retiro estratégico hacia nuestro interior donde podemos forjar una comprensión profunda de nosotros mismos, el primer y más crucial paso en el arte de forjar un carácter estoico. Segmento 2. El desarrollo de la autodisciplina en la ausencia de distracciones. Para el estoico, la autodisciplina no es una forma de represión severa, sino la llave maestra que abre la puerta a la verdadera libertad. Es la capacidad de alinear nuestras acciones con nuestra razón y nuestros valores, incluso cuando nuestros impulsos o las distracciones externas intentan desviarnos. Y es en la soledad, en la ausencia del constante bombardeo sensorial y las demandas sociales, donde esta virtud puede cultivarse con mayor eficacia. El estoicismo valora profundamente la autodisciplina como un medio para alcanzar la libertad interior. La soledad nos ofrece el entorno perfecto para practicarla, lejos de las tentaciones y distracciones del mundo social. Epicteto, con su pragmatismo característico, entendía que la autodisciplina se forja a través de la práctica constante, a menudo enfrentando pequeñas incomodidades o resistiendo gratificaciones inmediatas. La soledad nos ofrece un campo de entrenamiento ideal para esta disciplina, un espacio donde podemos imponernos tareas y resistir la tentación de la pereza o la evasión sin la presión de tener que justificarnos ante los demás. En la quietud de la soledad, podemos comprometernos con pequeñas acciones que fortalecen nuestra voluntad. Levantarnos antes de que el mundo nos lo exija, dedicarnos a una lectura exigente sin la distracción de las redes sociales o simplemente sentarnos en silencio con nuestros pensamientos, son ejercicios que templan nuestro carácter y nos hacen más resistentes a la influencia de nuestros deseos impulsivos. En soledad, podemos someternos a pequeñas incomodidades voluntarias, como levantarnos temprano, practicar el silencio o resistir un impulso momentáneo. Estos ejercicios, aunque parezcan insignificantes, fortalecen nuestro músculo de la autodisciplina, haciéndonos más resistentes a las demandas externas y a nuestros propios deseos desenfrenados. Séneca nos advertía contra la esclavitud de los placeres superfluos. En la soledad, podemos examinar nuestras propias dependencias y practicar la moderación. Podemos privarnos voluntariamente de ciertas comodidades o placeres para demostrar a nosotros mismos que somos capaces de controlar nuestros apetitos, en lugar de ser controlados por ellos. Este desapego de lo externo nos otorga una mayor libertad interior. Los estoicos entendían que las pasiones descontroladas son la raíz de mucho sufrimiento. La soledad nos brinda la oportunidad de observar estas pasiones sin actuar sobre ellas de inmediato, permitiéndonos aplicar la razón y elegir una respuesta más virtuosa. Imagina la autodisciplina como un músculo. Al igual que cualquier músculo, se debilita con la inactividad y se fortalece con el ejercicio constante. La soledad nos proporciona el gimnasio donde podemos ejercitar este músculo sin las distracciones de un entorno concurrido. Cada vez que elegimos la razón sobre el impulso, la virtud sobre la conveniencia, en la privacidad de nuestra soledad, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de autocontrol. Marco Aurelio, en su Soledad Imperial, se recordaba constantemente la brevedad de la vida y la importancia de vivir de acuerdo con la virtud en cada momento. La ausencia de una audiencia externa hacía aún más crucial la necesidad de una disciplina interna sólida, una brújula moral que lo guiara incluso cuando nadie más observaba. Esta disciplina autoimpuesta es la verdadera esencia del carácter estoico. La soledad nos permite observar de cerca la batalla interna entre nuestra razón y nuestras pasiones. En el silencio, podemos identificar los desencadenantes de nuestros impulsos irracionales y practicar la aplicación de la razón para contrarrestarlos.
Aprendemos a ser observadores imparciales de nuestra propia mente, lo que nos da el poder de elegir nuestras respuestas en lugar de reaccionar ciegamente. Cada pequeña victoria de la autodisciplina en la soledad, ya sea resistir la procrastinación, mantener un compromiso con nosotros mismos o superar una incomodidad voluntaria, construye una base sólida de confianza en nuestra propia capacidad de autocontrol. Estas experiencias solitarias nos demuestran que somos capaces de dirigir nuestra propia vida, independientemente de las circunstancias externas. Los estoicos valoraban la coherencia entre nuestros principios y nuestras acciones por encima de todo. La soledad nos ofrece el espacio para alinear estos dos aspectos de nuestro ser. Sin la necesidad de impresionar a los demás, podemos enfocarnos en vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, cultivando una integridad que se irradia desde nuestro interior. Segmento 3. Cultivando la resiliencia a través de la anticipación y la aceptación solitaria. La vida, como la naturaleza, está marcada por la impermanencia y el cambio constante. Para el estoico, la resiliencia no es una negación de esta realidad, sino una aceptación profunda de ella, acompañada de una preparación mental para los inevitables desafíos. Y es en la soledad, en la quietud de nuestro propio ser, donde podemos cultivar esta fortaleza interior a través de la anticipación y la aceptación. Séneca nos enseñaba la práctica de la premeditatio malorum, la premeditación de los males. No se trataba de vivir con miedo, sino de contemplar de forma serena las posibles adversidades que la vida podría depararnos: la pérdida, la enfermedad, la injusticia. En la soledad, podemos realizar este ejercicio sin el dramatismo de la compañía, analizando racionalmente qué está dentro de nuestro control y qué no, y cómo podríamos responder con virtud ante cada eventualidad. En nuestra soledad reflexiva, podemos preguntarnos: ¿cómo actuaría con justicia si fuera víctima de una calumnia? ¿Cómo mantendría la templanza si enfrentara una pérdida económica? ¿Cómo demostraría coraje ante la enfermedad? Este ejercicio mental no busca generar ansiedad, sino familiarizarnos con la fragilidad de las cosas externas y fortalecer nuestra disposición a enfrentar lo que venga con ecuanimidad. El estoicismo nos enseña a prepararnos para la adversidad a través de la premeditatio malorum, la contemplación de los males posibles. La soledad es un espacio seguro para reflexionar sobre la impermanencia de las cosas y la inevitabilidad del sufrimiento, sin el miedo o la vergüenza de hacerlo frente a otros. Al anticipar mentalmente los desafíos, no para generar miedo, sino para templar nuestro espíritu, disminuimos su impacto emocional cuando inevitablemente ocurren. La soledad nos permite practicar la aceptación de lo que no podemos controlar, un principio fundamental del estoicismo. Marco Aurelio, inmerso en la soledad de sus responsabilidades imperiales, encontraba consuelo en la comprensión de la naturaleza cíclica del universo. En sus meditaciones, se recordaba constantemente que todo fluye, que nada permanece. Esta perspectiva cósmica, cultivada en la soledad, le permitía aceptar los eventos, tanto buenos como malos, como parte de un orden natural más grande. En la soledad, podemos confrontar nuestros miedos y ansiedades sin distracciones, analizando su origen y aplicando la razón para mitigarlos. Aprendemos a encontrar fortaleza no en evitar el sufrimiento, sino en nuestra capacidad para soportarlo con ecuanimidad y virtud. Epicteto nos recordaba la importancia de enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar: nuestros juicios, nuestros deseos, nuestras acciones. En la soledad, podemos examinar dónde estamos invirtiendo nuestra energía mental y emocional. ¿Estamos luchando contra lo inevitable? ¿O estamos enfocándonos en cultivar la virtud y la sabiduría en nuestras propias respuestas? La aceptación de lo incontrolable, cultivada en la soledad, libera nuestra energía para lo que realmente importa. Cultivar la resiliencia en la soledad también implica practicar la autocompasión. Cuando enfrentamos dificultades o cometemos errores, la soledad nos ofrece un espacio seguro para procesar nuestras emociones sin la presión del juicio externo. Podemos tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo, fortaleciendo nuestra capacidad de recuperarnos de los golpes de la vida. Para el estoico, la verdadera fortaleza no reside en evitar la adversidad, sino en nuestra capacidad interna para afrontarla con virtud y serenidad. La soledad es el crisol donde esta fortaleza se templa, a través de la anticipación racional de los desafíos y la aceptación profunda de la naturaleza inevitable del cambio y la dificultad.
Al cultivar esta resiliencia en la quietud de nuestro ser, nos convertimos en individuos más inquebrantables, capaces de navegar las tormentas de la vida con una paz interior inalterable. Segmento 4. La soledad como fuente de sabiduría y claridad moral. Para el estoico, la búsqueda de la sabiduría y la claridad moral es un viaje continuo, un proceso de discernimiento que requiere reflexión profunda y un alejamiento deliberado del ruido confuso del mundo. La soledad se erige como un santuario esencial en este camino, un espacio donde podemos escuchar la voz de la razón por encima del clamor de las opiniones y las pasiones. Epicteto nos recordaba la necesidad de una mente abierta y la humildad para reconocer nuestra propia ignorancia. La soledad nos brinda la oportunidad de estudiar las enseñanzas de los sabios estoicos, de internalizar sus principios y de reflexionar sobre su aplicación en nuestra propia vida, sin la interrupción de debates o la necesidad de defender nuestras ideas prematuramente. En la quietud de la soledad, podemos meditar sobre los pilares fundamentales de la ética estoica. Podemos contemplar la diferencia crucial entre lo que es verdaderamente bueno, la virtud, lo que es verdaderamente malo, el vicio, y lo que es indiferente, la riqueza, la salud, la reputación. Esta distinción, a menudo oscurecida por las presiones sociales, se vuelve cristalina en la soledad, guiando nuestras elecciones hacia lo que realmente tiene valor duradero. Para los estoicos, la sabiduría se cultiva a través del estudio, la reflexión y la experiencia. La soledad proporciona el espacio necesario para internalizar las enseñanzas de los sabios y aplicarlas a nuestra propia vida. La soledad actúa como una brújula moral, ayudándonos a mantenernos orientados hacia la virtud incluso cuando el camino se vuelve confuso. En la quietud, podemos sopesar diferentes cursos de acción, evaluar sus implicaciones éticas y elegir aquellos que estén en armonía con la razón y la justicia, sin dejarnos llevar por la conveniencia o el deseo momentáneo. En la quietud, podemos meditar sobre los principios fundamentales del estoicismo, como la distinción entre lo bueno, lo malo y lo indiferente. Podemos reflexionar sobre nuestra propia conducta y evaluar si estamos viviendo de acuerdo con la razón y la virtud. Séneca nos urgía a vivir con un propósito claro, alineado con la virtud. La soledad nos ofrece el espacio para definir ese puerto, para examinar nuestros valores y asegurarnos de que nuestras acciones estén en consonancia con ellos. Sin la influencia de las expectativas externas, podemos discernir nuestro propio camino moral y comprometernos con él con mayor autenticidad. La soledad nos libera del ruido de las opiniones populares y las modas pasajeras, permitiéndonos discernir lo que es verdaderamente valioso y duradero. En este espacio de reflexión, podemos alinear nuestros valores y acciones con la sabiduría temporal del estoicismo. Marco Aurelio, en su soledad como líder, se recordaba constantemente la necesidad de la razón y la imparcialidad en sus juicios. La soledad le permitía examinar las situaciones con una mente desapasionada, libre de prejuicios y de la influencia de las adulaciones o las críticas. Esta claridad de pensamiento, cultivada en la soledad, era esencial para su liderazgo justo y sabio. Muchos estoicos encontraban sabiduría en la contemplación de la naturaleza en soledad. Observar los ciclos del universo, la interconexión de todas las cosas, fomentaba una perspectiva más amplia y humilde, recordándonos nuestro lugar en el orden cósmico y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y la razón. En última instancia, la soledad, desde la perspectiva estoica, es un catalizador para vivir una vida examinada, una vida en la que constantemente cuestionamos nuestros juicios, evaluamos nuestras acciones y nos esforzamos por crecer en sabiduría y virtud. Es en este espacio de silencio y reflexión donde podemos escuchar la voz de nuestra propia conciencia y alinear nuestra vida con los principios atemporales del estoicismo, forjando así un carácter moralmente sólido y una mente serena. Segmento 5. Integrando la soledad estoica en la vida cotidiana. La sabiduría y la fortaleza forjadas en los retiros solitarios no deben permanecer aisladas. El verdadero arte reside en integrar los principios estoicos y los beneficios de la soledad en el tejido mismo de nuestra vida cotidiana, transformando incluso las interacciones más mundanas en oportunidades para el crecimiento del carácter. La soledad estoica no es una evasión del mundo, sino una forma de equiparnos mejor para navegarlo con serenidad y virtud. Marco Aurelio, a pesar de su vida pública y sus responsabilidades, encontraba momentos de soledad mental incluso en medio del bullicio.
Nos recordaba que nuestra razón de ser reside en la acción virtuosa dentro de la comunidad. La soledad estoica, entonces, nos prepara para ser mejores ciudadanos, amigos y familiares, al fortalecernos internamente. Podemos comenzar integrando pequeños oasis de soledad al inicio de nuestro día. Levantarnos unos minutos antes del ajetreo nos permite tener un tiempo para la reflexión tranquila, para leer un pasaje estoico, para meditar sobre nuestros valores y para establecer la intención de actuar con virtud a lo largo de la jornada. Este breve retiro matutino establece un tono estoico para el día. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es una forma poderosa de integrar la soledad estoica en nuestras actividades diarias. Al enfocarnos plenamente en el momento presente, ya sea mientras comemos, caminamos o escuchamos a alguien, silenciamos el ruido mental y cultivamos una mayor conciencia de nuestras propias reacciones y de la realidad que nos rodea. Este enfoque consciente es una forma de encontrar quietud incluso en medio de la actividad. Uno de los principios clave del estoicismo es la pausa reflexiva antes de reaccionar. Integrar la soledad estoica en nuestra vida diaria significa tomar un momento de silencio interno antes de responder a una provocación, a un correo electrónico frustrante o a una situación desafiante. Esta breve pausa nos permite aplicar la razón, evaluar la situación desde una perspectiva estoica y elegir una respuesta virtuosa en lugar de una reacción impulsiva. Abrazar la soledad desde una perspectiva estoica no implica aislamiento social. Se trata de cultivar momentos intencionales de retiro mental y físico en nuestra vida diaria, incluso en medio de nuestras interacciones con los demás. Estos momentos nos permiten aplicar los principios estoicos en tiempo real, observando nuestras reacciones, evaluando nuestros juicios y eligiendo respuestas más racionales y virtuosas. Nos ayudan a mantener la calma en medio del caos y a actuar con integridad incluso bajo presión. Al cultivar esta fortaleza interior a través de la soledad estoica, nos convertimos en individuos más resilientes, más sabios y más capaces de vivir una vida plena y virtuosa, independientemente de las circunstancias externas. El arte de forjar el carácter en la soledad, desde la perspectiva del estoicismo, es un viaje continuo hacia la maestría de uno mismo. Requiere disciplina, reflexión y la voluntad de confrontar nuestras propias limitaciones. Pero al abrazar la quietud y la introspección, podemos cultivar la fortaleza interior, la sabiduría y la serenidad que los grandes estoicos nos legaron. Al final del día, podemos dedicar unos momentos a la reflexión solitaria a través de un diario estoico. Podemos revisar nuestras acciones, identificar dónde actuamos con virtud y dónde fallamos, y aprender de nuestras experiencias. Este ejercicio nocturno refuerza la autoconciencia y nos ayuda a progresar en nuestro camino hacia la virtud. Integrar la soledad estoica también implica practicar el desapego de los resultados. En nuestras actividades diarias, podemos enfocarnos en actuar con excelencia y virtud, independientemente del resultado. Esta concentración en lo que podemos controlar, nuestras acciones y nuestra intención, nos libera de la ansiedad por los resultados y nos permite encontrar satisfacción en el proceso mismo. La soledad estoica no nos aísla de los demás, sino que nos equipa para interactuar con ellos de manera más virtuosa. Los momentos de reflexión solitaria nos ayudan a cultivar la empatía, la justicia y la paciencia, permitiéndonos ser mejores amigos, colegas y miembros de la comunidad. La fortaleza interior forjada en la soledad se irradia hacia nuestras relaciones. Incluso en medio de una vida ocupada, podemos buscar intencionalmente pequeños momentos de tranquilidad en la naturaleza, en una biblioteca o simplemente en un rincón silencioso de nuestro hogar. Estos breves retiros nos permiten reconectar con nosotros mismos y recargar nuestra reserva de calma interior. Podemos integrar la filosofía estoica aceptando las pequeñas incomodidades diarias como oportunidades para practicar la autodisciplina y la templanza. Resistir la tentación de la gratificación instantánea, tolerar un pequeño inconveniente con paciencia, son formas de fortalecer nuestro carácter en el día a día. En última instancia, integrar la soledad estoica en la vida cotidiana nos lleva a comprender que nuestra verdadera fortaleza y serenidad no dependen de las circunstancias externas, sino de nuestro estado interior. Los momentos de quietud y reflexión nos permiten cultivar esa fortaleza interna, permitiéndonos afrontar los desafíos de la vida con ecuanimidad y vivir con mayor propósito y virtud en cada momento.
Te invitamos a encontrar tus propios momentos de soledad estoica, a examinar tus juicios, a practicar la autodisciplina y a cultivar la resiliencia. Permite que el silencio sea tu maestro y que la reflexión solitaria sea el crisol donde forjas un carácter verdaderamente estoico.